Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestras clases de Derecho del Trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. Hoy vamos a hablar de indemnizaciones agravadas y de situaciones especiales que se dan a la finalización del contrato de trabajo con motivo de la extinción del contrato de trabajo. Les recuerdo que esta presentación de PowerPoint y los materiales de lectura los pueden encontrar en mi blog marcelodistefano.com. Ahí tienen los materiales y vamos a tratar de hacer una guía. Este tipo de temas que estamos desarrollando son más fáciles hacerlos con el pizarrón, haciendo números, haciendo cuentas, explicando ejercicios. Bueno, no tenemos esta posibilidad ahora, pero trataremos de explicar lo máximo posible y lo complementaremos, por supuesto, con los materiales cuando ustedes puedan acceder a ellos y las clases presenciales cuando tengamos condiciones de hacerlas. Vamos a arrancar con una indemnización agravada, el despido por maternidad o embarazo. Hay una presunción iuris tantum, ahora le explico qué significa, una presunción de que si el despido incausado se produce en el plazo que va de 7 meses y medio antes de la fecha de parto a 7 meses y medio posterior, hay subyacente una causal que es la intención del empleador de despedir a la trabajadora en función de la concepción de que esa situación de embarazo previo y posterior la va a hacer atenuar en sus responsabilidades laborales. Un prejuzgamiento de género que se establece en esa manera. Entonces hay una presunción precautoria por parte de la ley. Decimos que es iuris tantum, quiere decir que admite prueba en contrario. Esa prueba en contrario la va a tener que presentar el empleador. El empleador va a tener que presentarse a la justicia y demostrar que la causal que provoca la disolución del vínculo a través de un despido no se justifica por la situación del embarazo o de la reciente maternidad de la madre a la que está despidiendo. Quiero decirles que la indemnización agravada es una multa de 1 año de salarios. Y cuando decimos 1 año de salarios, ustedes saben que eso incluye los 2 medio aguinaldos, con lo cual son 13 meses de salario. Entonces, en la situación de despido de una mujer embarazada o una mujer que recién ha sido mamá 7 meses y medio antes, 7 meses y medio posterior, hay una presunción iuris tantum de que ese despido se produjo por la causal del embarazo o del reciente nacimiento. Y la indemnización es de 13 salarios, o sea, 1 año más el SAC, además, por supuesto, de la indemnización por antigüedad, preaviso, SAC sobre preaviso, todos los conceptos que ustedes saben que se deben incorporar en ese cálculo. Bien, algunos elementos que quiero que tengan en cuenta. La ley no habla del despido durante el periodo de prueba. Ustedes recuerden que el periodo de prueba son los 3 primeros meses, tiene que ser un contrato registrado, un contrato escrito, formal, y se tiene que consignar que el empleador pone la condición del periodo de prueba. Sin embargo, la jurisprudencia, porque justamente es un periodo de flexibilidad, entonces si la mujer quedara embarazada en ese periodo, algunos doctrinarios entienden que no estaría alcanzada por esa protección. Sin embargo, la jurisprudencia ha extendido al periodo de prueba. Lo mismo que la jurisprudencia ha extendido esta protección por asimilación a los casos de adopción. Y también esto se da no solo en la protección de la mujer, sino en los matrimonios homoparentales. Hay una lectura progresista que va asimilando esta protección a otras situaciones. Por supuesto que hay un elemento importantísimo que es la notificación, ¿no?, al empleador de la situación de embarazo, porque puede darse con 7 meses y medio antes o 1 mes y medio del embarazo que si no fue notificado el empleador desconocía de esta situación. Es importante esa situación. Y el otro tema es que no se toma en ningún caso el tope para morigerar el cálculo de los 13 salarios, porque no es la indemnización de los 45, sino son 12 salarios, el salario de 1 año más el SAC, el que se pone
en la multa que estamos explicando. Bien, otra multa similar, que es la indemnización agravada en el caso de despido por matrimonio. Acá es dentro de los 3 meses anteriores y 6 meses posteriores al matrimonio. Hay una presunción iuris tantum de que si el empleador sabía que se iba a contraer un matrimonio la trabajadora, la causal, si no hay una expresión de causa justificada del despido, es el matrimonio. Entonces hay una protección similar, una multa de 1 año de salarios, 13 meses, ustedes ya lo saben por implicancia del SAC, y bueno, algunos dicen que se podría dar una indemnización, que se podrían sumar estas dos indemnizaciones, o sea, en el caso de la indemnización agravada por embarazo y por matrimonio, en el caso de que se diera la situación de que la mujer estaba embarazada y se iba a casar o está recientemente casada. La jurisprudencia en eso, en algunos casos, dice que se pueden sumar las dos indemnizaciones, en otros casos no está pacífica, así se dice la jurisprudencia en ese sentido. También esta es una protección sobre la mujer, pero la jurisprudencia va asimilando esta causal de agravamiento al caso también del matrimonio de los hombres. Claro está, insistimos, que es una presunción iuris tantum, o sea, si el empleador puede probar que el motivo del despido no obedece justamente a esta causal, bueno, en ese caso no será aplicable la indemnización, pero debe probarlo, si es una presunción a favor del trabajador y una protección al favor del trabajador y de la trabajadora. Les dejo algunos ejemplos de trabajos prácticos para que vayan sabiendo cómo se resuelven los cálculos de estas indemnizaciones, que por supuesto incluyen la indemnización por antigüedad, los conceptos de pago obligatorio, preaviso e integración en el caso de corresponder, y además de eso, la multa que estamos planteando, que estamos explicando. Bien, las dos que explicamos recién tenían que ver con despido, y tenían que ver con despido incausado, ¿verdad? Despido sin causa, dispuesto por el empleador. Ahora vamos a pasar a otro caso, que es el de la renuncia de la trabajadora al finalizar su licencia por maternidad. Recordemos que la licencia por maternidad es de 90 días, o 45 antes y 45 después, o a opción de la trabajadora 30 días antes, 60 días después. Finalizado ese plazo, la trabajadora tiene que reintegrarse a su puesto laboral. Bueno, en el caso que la trabajadora decida renunciar a su puesto de trabajo, decisión unilateral de la trabajadora, sin embargo, va a haber una obligación para el empleador de abonarle una indemnización que es equivalente al 25% de la indemnización del artículo 245, o sea, de la indemnización por antigüedad, el 25% de la indemnización por antigüedad. La ley de contrato de trabajo establece en el artículo 183 un tope de esa indemnización referido al salario mínimo vital y móvil, pero eso ha quedado absolutamente descartado porque, de acuerdo a la ley de empleo, el salario mínimo vital y móvil no puede contemplarse para ser tope de ningún elemento, con lo cual ese artículo ha quedado en desuetudo, así se dice, en desuso, porque tanto la jurisprudencia como el uso general hace que no tenga tope. Sí tiene que el tope de el 3 veces salario promedio convenio y el tope del caso Bisotti, como hemos visto anteriormente, porque se trata, dice, del 25% del artículo 245. Entonces el artículo 245 contempla esas dos situaciones que ya explicamos en la clase anterior. Entonces este es el caso de renuncia de la trabajadora al finalizar su licencia por maternidad. El otro elemento es el del despido incausado de un representante sindical. Nosotros tenemos una unidad más adelante para estudiar, que es asociaciones sindicales, donde vamos a describir mucho mejor el rol de los dirigentes sindicales. Pero sin embargo, acá me permito hacer una referencia
que si no tuviéramos una protección fuerte de los dirigentes sindicales, por supuesto, muchas veces las empresas, muchísimas veces las empresas, optarían por deshacerse de las personas que tienen aptitud gremial, de las personas que tienen aptitud de representación, de las personas que tienen una actitud de llevar adelante en nombre de sus compañeros y compañeras los reclamos a través del despido. Entonces hay que proteger la actividad gremial, protegerla en el sentido también constitucional, el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el reconocimiento que hace el Estado al rol de las organizaciones sindicales, y por eso hay una máxima protección de la actividad sindical. Y lo que se protege son a los dirigentes sindicales que accionan fuera de su lugar de trabajo, que tienen cargos de dirección en las organizaciones sindicales, y también a los dirigentes sindicales que permanecen en la empresa, los delegados de base, los miembros de las comisiones internas. La protección es a toda la estructura sindical. De los sindicatos con personería gremial, ya vamos a explicar bien de qué se trata eso, pero también la jurisprudencia ha extendido la protección a los sindicatos simplemente inscriptos. Les prometo que esas dos denominaciones, si quieren, lo que sí les adelanto, que los con personería gremial son los más representativos y los con inscripción gremial son los nuevos o menos representativos, para que ustedes tengan una primera visión del tema que vamos a desarrollar más adelante. Entonces, la protección sindical es a los dirigentes sindicales que están en la organización sindical y a los dirigentes sindicales que están en las bases. Ahora, también esa protección cubre a los candidatos a dirigentes sindicales, porque si no, muchas veces no llegarían a ser dirigentes sindicales. Al momento de presentarse en una lista para representar, serían inmediatamente despedidos. Entonces, quien aspira a ser delegado sindical, luego va a atravesar esa elección y va a ser electo o no, pero desde el momento que es candidato va a tener una protección. Si es electo, va a tener una protección más larga porque va a ser dirigente sindical, y si no es electo, va a tener una protección por un tiempo determinado porque efectivamente se impide la práctica antisindical, el despido antisindical que pueden hacer los empleadores. ¿Cuál es esa protección? En el caso del candidato electo, ¿sí?, una persona que se candidateó a ser delegada sindical, miembro de una comisión directiva de nivel local, miembro de una comisión directiva de nivel nacional, la protección en el caso que lo despidan, en el caso que accionen un despido contra esa persona, va a ser igual a la indemnización por despido que le toque de acuerdo a su antigüedad, más una indemnización equivalente a todos los salarios hasta por el tiempo faltante de su mandato, más un año de estabilidad. Les voy a poner mi ejemplo. Yo soy secretario adjunto de la Federación Argentina de Trabajadores de Universidades Nacionales. Me falta un año de mandato, me faltan 3 años de mandato. En el caso de que a mí me quisieran despedir, no pueden hacerlo porque es una universidad nacional, pero bueno, en el que si fuera un sector privado que me quisieran despedir, me tienen que pagar la indemnización por antigüedad de acuerdo a mi antigüedad actual. Por ejemplo, 28 años de servicio, 28 salarios. También me tienen que pagar todo lo que falta hasta que termine mi mandato, vale decir 36 meses de salario. 28 más 36, vamos a hacer la cuenta hasta ahí, son algo así como 54 me parece, no más, bueno, 64, más 12 meses más un año más, ahí tienen 76 meses de salario, si no me equivoqué en la cuenta y si no me van a perdonar. O sea, una máxima protección. La indemnización por despido, o sea, salario por antigüedad, más la indemnización de todos los salarios que me faltan en el mandato, que le faltan al delegado en el mandato, más un año de estabilidad. En el caso del candidato se presentó a elecciones y no fue electo, tiene, desde el momento que es candidato, tiene 6 meses de estabilidad.
entonces se computa de la siguiente manera. Primero, la indemnización por despido, la que le correspondería a él. Salario por la antigüedad que tenga. Segundo, el tiempo remanente que le falta de esos 6 meses de estabilidad. Por ejemplo, pasó un mes de que fueron las elecciones, le quedan 5 meses. Pasó 2 meses, le quedan 4 meses. Ese tiempo se lo tienen que pagar, todos esos salarios. Y después 1 año más de remuneración. Vale decir, máxima protección desde la postulación en el cargo. Bien. Eso es el despido incausado, ¿sí? El despido incausado. Ahora, si quisieran despedir a un trabajador con causa, argumentando, un delegado sindical, un dirigente sindical con causa, argumentando una causa, o si quisieran cambiar cualquiera de sus condiciones de trabajo, por ejemplo, modificar el horario, por ejemplo, modificar la tarea, o si quisieran aplicarle una suspensión, en el caso de que se trate de un dirigente sindical, de una dirigente sindical, tiene que existir un procedimiento sumarísimo, que voy a explicar en detalle más adelante, pero acá corresponde dar una primera visión, que es que tiene que presentarse el empleador en la justicia en un trámite rápido, sumarísimo, así se dice, urgente, express, en el cual va a pedir la exclusión de la tutela sindical. O sea, se va a presentar y va a argumentar que la medida que va a tomar, la sanción que le va a aplicar, o tendrá que demostrar la sanción que le va a aplicar, el cambio en el horario, el cambio en alguna de las condiciones de trabajo o eventualmente la aplicación del despido con causa, no tienen relación directa, no tienen relación alguna, mejor dicho, con la condición de dirigente sindical que tiene ese trabajador. Ese proceso se llama exclusión de la tutela sindical, lo vamos a volver a explicar en la unidad asociaciones sindicales, pero quería completar esta idea de la protección que tiene el trabajador, no solo la protección contra el dirigente sindical, no solo la protección contra el despido, sino también la protección contra la variabilidad de cualquiera de sus condiciones de trabajo. Bien, sigamos. Si el despido directo, se produce durante la licencia por enfermedad inculpable obviamente de un trabajador, tiene efecto suspensivo. O sea, yo le traslado el despido, el trabajador va a ser notificado de ese despido, pero los efectos del despido van a empezar a correr cuando el trabajador esté en condiciones de volver a trabajar. O sea, será notificado, por ejemplo, un trabajador fue notificado de su despido al día 5 de estar en enfermedad. Pero no es que efectivamente entra en situación de despido. Pongamos que tiene 10 días más donde está recuperándose de la enfermedad. A los 10 días tiene el alta médica para reincorporarse. A partir de ese momento va a operar el despido. Los 10 días previos, el trabajador, por ejemplo, van a ser computados como días trabajados hasta el despido. El concepto de SAC de vacaciones no gozadas, del SAC proporcional, va a incluir todos esos días como si el trabajador hubiera ido a trabajar. Bien, sigamos. Cuando el despido se produce por causas económicas, falta o disminución de trabajo por fuerza mayor, o sea, por cuestiones no imputables al empleador, ¿de acuerdo? La empresa no puede prosperar, la empresa no puede seguir, pero por motivos ajenos al empleador que actuó como un buen hombre de negocio, en ese caso, o por circunstancias de fuerza mayor, una inundación que hace que no se pueda seguir explotando esa propiedad, por decir una cosa, un hotel que queda a la vera de un río, el río cambió su curso, el agua invadió el predio del hotel, el hotel queda inutilizado, por fuerza mayor no podrá seguir trabajando en ese lugar, bueno, y tantos otros motivos y ejemplos que ustedes puedan dar. En todo caso, el común denominador es que no es imputable al empleador el hecho que genera por fuerza mayor o que la explotación no puede seguir su curso. Bueno, en ese caso la indemnización se le debe al trabajador, a la trabajadora, una indemnización
equivalente al 50% de la indemnización correspondiente al artículo 245. Además, por supuesto, los conceptos de pago obligatorio. Ahí no es el 50% de los conceptos de pago obligatorio. O sea, son los conceptos de pago obligatorio, SAC proporcional, vacaciones no gozadas, días trabajados hasta el despido, eventualmente preaviso, eventualmente integración de mes de despido y los SAC proporcionales, ¿verdad? Eso es igual. Lo que sí, la indemnización por antigüedad es el 50% en este caso. Bien, la extinción del contrato de trabajo se puede dar también por voluntad concurrente de las partes, o sea, las partes de mutuo acuerdo deciden, o sea, no estamos en el caso de una renuncia que es unilateral, del despido que es unilateral, sino que las partes toman la decisión de finiquitar la relación laboral. En ese caso no hay indemnización sustitutiva de preaviso, tiene que ser el resultado de una decisión concluyente, no puede ser un fraude, ¿no? No es la simulación de un fraude que hay una voluntad concurrente cuando en realidad lo que hay es un despido acordado, no. Estamos hablando del caso de voluntad concurrente real, en ese caso solo se deberá pagar los conceptos de pago obligatorio, días pagados hasta el acuerdo de voluntad concurrente, vacaciones no gozadas, etc. Ya ustedes tienen claro los conceptos de pago obligatorio. Otra causal es el abandono de trabajo, o sea, si el trabajador deja de ir al trabajo, deja de ir a trabajar, se produce el abandono de trabajo, el empleador tiene la obligación de intimarlo al cumplimiento, o sea, de intimarlo a que vuelva a trabajar, de notificarle a través de un telegrama o de una carta documento que venga a trabajar, de tratar de averiguar qué es lo que está pasando, y frente a la no contestación, al silencio, se produce la disolución del vínculo. Por supuesto, también los conceptos de pago obligatorio estarán a disposición del empleador, que deberá concurrir al menos a percibirlo. Otra característica específica es en los contratos a plazo fijo o los contratos eventuales que sean superiores a un año, por más que esté establecido el plazo de previo. Acuérdense que una de las condiciones para permitir este tipo de contrataciones es que tenga una justificación real y que tenga un plazo determinado. Bueno, en ese caso, cuando superen un año, van a ser los trabajadores, van a recibir una indemnización equivalente al 50% del artículo 245 también, o sea, el 50% de la indemnización por antigüedad. Y por supuesto, vuelvo a decirlo, y cada vez que esto suceda lo voy a decir, también los conceptos de pago obligatorio que le correspondieron. En el caso de despido o quiebra o concurso del empleador por cuestiones por causas no imputables al empleador, ¿sí? Estamos hablando de por causas no imputables al empleador, en ese caso también corresponderá al 50% de la indemnización del artículo 245. En el caso, otra de las formas de extinción del contrato de trabajo es la jubilación del trabajador, o sea, el trabajador tiene la edad determinada, tiene los años de aporte a la seguridad social y toma la decisión de jubilarse. En ese caso no hay una indemnización, es un mecanismo de finalización del contrato de trabajo por tiempo indeterminado, natural, lógico, y entonces solo percibirá cuando le salga la jubilación al trabajador o a la trabajadora, solo tendrá que percibir los conceptos de pago obligatorio hasta el día que se jubila, porque efectivamente a partir de ese día va a empezar a percibir el haber jubilatorio. Ya no la remuneración, sino el haber jubilatorio, y va a cesar en su prestación laboral. Por supuesto, deberá percibir todo lo que habrá devengado hasta ese momento. Días trabajados hasta la jubilación, vacaciones no gozadas, sueldo no complementario hasta el momento de la jubilación. Otra situación que se da es cuando un trabajador se jubila, sale de la empresa, pero es recontratado por la empresa. Si es recontratado por la empresa y luego la empresa lo despide, va a percibir la indemnización del artículo 245, pero por el periodo de esta nueva contratación. O sea, la antigüedad que tenía en la empresa
al momento de jubilarse, queda consolidada en la jubilación. Este nuevo contrato, si él se jubiló y vuelve a trabajar, tiene la antigüedad correspondiente a esa nueva contratación. Entonces el despido no se tomará con una acumulación de la antigüedad previa, sino con la antigüedad inmediata al momento de esta contratación, el despido que se produce en este segundo momento. Por supuesto, también los conceptos de pago obligatorio. Bien, ahora vamos a analizar el caso de una incapacidad o inhabilidad del trabajador que sobreviene, no previa. No es que hay una incapacidad, el trabajador, conociendo esa incapacidad, contrata al trabajador y le da un puesto de trabajo acorde a esa discapacidad para que pueda realizar una prestación laboral que no se ve impedida por la discapacidad. ¿No? Este es el caso de un trabajador que sufrió un accidente o una enfermedad y queda incapacitado. Esa incapacidad puede ser relativa o absoluta. Esa incapacidad relativa, en algunos casos, le puede permitir tener la misma continuidad en el mismo puesto de trabajo que tenía. Por ejemplo, un accidente que le hace perder un porcentaje del oído, pero el trabajo de la audición, pero el trabajo que desarrolla no lo puede hacer igualmente. Bueno, en ese caso hay continuidad laboral. En otro caso, el accidente o el impedimento que tiene no le permite seguir desarrollándose en la tarea que venía desarrollando, pero la empresa tiene otros puestos de trabajo disponibles y puede reubicarlo y continuar su relación laboral en un puesto de trabajo distinto, manteniendo más o menos estable, más o menos no sería un término técnico, sino manteniendo en condiciones normales las mismas condiciones de trabajo que en el anterior puesto que él tenía antes de sufrir este accidente, esta pérdida de capacidad. Ahora bien, se pueden dar casos que esa incapacidad sea definitiva y que le impida regresar a su puesto de trabajo. Bueno, si se trató de una incapacidad relativa, la indemnización va a ser equivalente al 50% se va a producir la disolución del vínculo. No es un despido en términos reales porque hay imposibilidad de continuidad, pero sí va a haber una indemnización equivalente al 50% de la prevista en el artículo 245. En el caso que la incapacidad sobreviniente sea absoluta, pues bien, en ese caso la indemnización será equivalente al 100% de la indemnización por antigüedad. Bien, vamos llegando al final y mi garganta lo sabe. Otra forma de extinción del contrato de trabajo es por muerte del trabajador o del empleador. O sea, puede morir el trabajador o puede morir el empleador. En el caso del trabajador es claro, se produce la muerte del trabajador, lo que hay es una extinción del contrato de trabajo y sus derechohabientes, sus sucesores, sus familiares directos, en el orden establecido por la ley, percibirán en su nombre una indemnización equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad, un resarcimiento equivalente al 50% de la indemnización por antigüedad y por supuesto los conceptos de pago obligatorio hasta el momento del fallecimiento. En el caso de la muerte del empleador hay que distinguir dos situaciones, o sea, si la empresa es una empresa que dependía de las características del empleador, del trabajo propio del empleador, no va a tener continuidad. Ahora, si se trata de una empresa que es una sociedad, por supuesto va a tener continuidad. Acá nos referimos al caso, si la empresa tiene continuidad, no hay indemnización, la prestación laboral sigue. Ahora, por ejemplo, un trabajador, una trabajadora que era secretario o secretaria en un consultorio médico, muere el médico y es irreemplazable la situación. Entonces, fenece la relación laboral. Cuando es una relación de prestación casi personal, lo que sucede
es esto. En ese caso, por muerte del empleador, también el trabajador en este caso tiene una indemnización equivalente al 50%. Resumo por si fue confuso. Fallece el trabajador, tienen que pagar el empleador una indemnización del 50%, la del 245, a sus derechohabientes. Fallece el empleador, si continúa la empresa no hay ningún inconveniente. Si no puede continuar la empresa por la situación del fallecimiento del empleador, se le debe al trabajador una indemnización equivalente al 50% de la establecida en el artículo 245. En el caso de condena del trabajador por causas penales, si la causa penal fue originada por el empleador por un motivo que tenga fundamento en el trabajo, bueno, en ese caso tendrá que pagarle, y fuera sobreseído el trabajador, en ese caso tendrá que pagarle al empleador todos los salarios caídos que no le hayan pagado y reincorporarlo al puesto de trabajo. Si no lo reincorpora al puesto de trabajo, tendrá que pagarle todos los salarios caídos y la indemnización correspondiente al despido sin causa justificada. Bien, y finalmente hablar de la posibilidad de pago en juicio. Siempre, en todo momento, en la iniciación de un juicio por créditos laborales, siempre se puede establecer una negociación y que el empleador pague en juicio la indemnización que se está reclamando. Y también se establece un tope para el pacto de quota litis. El pacto de quota litis es un acuerdo entre el trabajador que está reclamando y su abogado, en el cual el abogado no percibe el pago por parte del trabajador, sino que de alguna manera se asocia al resultado del juicio. El pacto de quota litis es: el abogado patrocina al trabajador, el trabajador no le paga al abogado hasta el momento en el cual se llega al final del juicio, se establece el pago y el abogado se queda con un porcentaje de lo que reciba el trabajador. Ese es el pacto de quota litis, ¿sí? Se establece un máximo, la ley establece en el caso de los juicios laborales, un máximo del 20% del resultado del juicio y del reclamo. Bien, muchos casos, acabo de explicar, muy rápido, que requieren de un análisis mucho más sosegado. Sin embargo, hemos tratado de hacerlo lo más ameno y más rápido posible. En la próxima clase les voy a explicar el sistema de multas. Muchas gracias.